En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas, para que en ti comience y en ti termine todo aquello que hacemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos en nuestro curso sobre la devoción a San Miguel Arcángel y respecto al combate espiritual, ¿qué es que los ángeles, cómo los ángeles nos pueden ayudar? Miren, yo cité en el video pasado que existían algunas oraciones que eran obligatorias al final de la misa, antes de la Reforma Litúrgica Vaticano II. Así que quienes están acostumbrados a la misa antigua, están acostumbrados a ver al Padre arrodillarse frente al altar, 3 Ave Marías, Salve Reina, una oración por la Iglesia y concluir con oración a San Miguel Arcángel. ¿De dónde surgieron estas oraciones? ¿Cuál es la finalidad? Lo diré desde el inicio. Surgieron del hecho que la Iglesia ve que en los últimos siglos está en un combate espiritual cada vez más duro. O sea, es verdad. Es verdad. La Iglesia durante siglos fue combatida. Los 3 primeros siglos, en la edad de los cristianos martirizados, había toda una fuerza del Imperio Romano. De repente cae el Imperio Romano. Antes de eso, claro, estuvo la conversión de Constantino, etcétera, etcétera. Después cae el Imperio Romano y la Iglesia en Occidente se convirtió en el fundamento de la civilización frente a las invasiones de los bárbaros, de las invasiones de los vikingos, invasiones de los árabes, luego de los turcos, etcétera, etcétera. Aún así, con toda esa confusión, la Iglesia... Mira, los bárbaros venían, se apoderaban, la Iglesia va y convierte a los bárbaros. Los vikingos vienen, matan gente, ¿y qué pasa? La Iglesia va y convierte a los vikingos. Solo que empezó a pasar lo siguiente. Empezó a pasar que dentro de la propia Europa supuestamente cristiana, empezaron a surgir fuerzas dentro de la propia Iglesia, donde parecía que la Iglesia estaba ella misma generando a sus enemigos por dentro. Eso ocurrió, por ejemplo, con la Reforma Protestante. La mitad de la cristiandad se dividió al protestantismo, pero se hizo mucho más grave cuando fuerzas empezaron a salir incluso del cristianismo. Por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, donde la catedral Notre Dame, esa que se quemó hace poco, fue tomada por los revolucionarios y en el lugar del altar principal se erigió un monumento a la diosa Razón. Esa iglesia oscurantista, ahora viene la racionalidad, etcétera, etcétera. Y empezó a organizar, o sea, esa mentalidad anti-iglesia se empezó a organizar y tomar cuerpo, no solamente a través de la masonería, por ejemplo, pero a través de realidades infiltradas en las universidades, en el mundo político, etcétera, etcétera. De repente parece que en todos los lugares brotan personas contrarias a la iglesia. Y la iglesia empieza a notar esto, y frente a este embate, esta cosa de que existe una fuerza organizada anti-iglesia, de las dos una. O existe un cuartel general aquí en el mundo donde se está organizando eso, o eso de ahí, en realidad hay un cuartel general. Pero es en el infierno, porque el verdadero anti-iglesia, lo sabemos, es Satanás.
que usa a los seres humanos para conseguir aquello que quiere, que es llevar a las personas al infierno. Nosotros nos podemos distraer en este mundo con muchas cosas. Satanás no se distrae nunca, quiere llevar a la gente al infierno. Tiene una sola cosa para hacer y no se distrae con nada. Ahora, frente a esta situación, la iglesia empezó a ser antagonizada por los poderes políticos, la Revolución Francesa, Napoleón, hasta que llegamos al siglo XIX para explicar esas oraciones y lo de San Miguel Arcángel. Tuvimos a inicios del siglo XIX un papa extraordinario, Pío IX, bienaventurado Pío IX. Solo para que te localices, es el papa que define el dogma de la Inmaculada Concepción. Y después es él, el Papa del Concilio Vaticano I, infalibilidad papal. Así que es un gran Papa. Y un Papa que reinó durante muchos años, el mayor pontificado, incluso mayor que el de San Pedro. Antiguamente, cuando un Papa era coronado, se decía, non videvis annus Petri, tú no verás los años de Pedro. Con Pío IX pararon de decir eso. Pío IX superó bien los años de San Pedro. Así que un papa grandioso, pero no es porque él es bienaventurado, no es porque él es santo, que él siempre fue santo. En el inicio de su vida, Pío IX tenía una ilusión. Él tenía una ilusión de que él iría a conseguir hacer un acuerdo con estas fuerzas liberales, estas fuerzas que antagonizaban la iglesia, hasta que fue electo papa, y como papa, él empezó a ver la cosa de cerca y despertó. Despertó para el hecho de que realmente las fuerzas políticas no había negociación. Aquellas personas querían realmente, de alguna forma, destruir la iglesia y hacer algo contra la iglesia. Así que el Papa Pío IX dijo no. La mayor arma que tenemos son las armas espirituales. Y empezó a enseñar, empezó a escribir encíclicas, pero empezó también a pedir oraciones. Y fue ahí que se iniciaron estas oraciones al pie del altar. Luego, después de la misa, el Papa Pío IX empezó a pedir a los padres dentro de los estados pontificios, o sea, dentro del territorio donde él era el jefe político, que rezaran. ¿Por qué? Porque la masonería se estaba organizando para sacarlo del poder, para acabar con los estados pontificios, como de hecho acabarían en 1870. Pero las cosas empiezan en 1846 con la proclamación de una república romana. Después el Papa consigue vuelve nuevamente a gobernar, pero él vio claramente que las cosas estaban organizadas de forma satánica. Él llama incluso eso de sinagoga de Satanás. Así que toda esa mentalidad de relativismo religioso, toda esa mentalidad de naturalismo, etcétera y tal, él ya empezó a ver esas cosas, empezó a condenar esos errores, pero necesitamos de un combate espiritual, así que él fue y le pidió a los padres que rezaran. Así que la primera cosa que tenemos que entender es eso. No hay mentalidad mágica de que, yo rezo esta oracioncita aquí y pasa. No, es un combate espiritual, donde espiritualmente necesitamos. Y mira la sabiduría de Pío IX. ¿Qué es lo que él mandó a los padres rezar? Primero, 3 Ave Marías y una Salve Reina.
Eso él lo prescribió en 1859. Nuestro equipo va a dejar disponibles para ustedes en el sitio un PDF para que descargue donde están los textos que voy a citar durante el curso. 1859, el Papa Pío IX empieza a pedirle a los padres que recen al pie del altar, de rodillas como súplica, porque es una cosa que tú ves claramente que son oraciones devocionales, porque en la liturgia no es previsto que el padre rece arrodillado. Así que rezar arrodillado 3 Ave Marías. Una, Salve Reina, y una serie de oraciones. Mira las oraciones que pide. Oración primero, sacada de la misa de la bienaventurada Virgen María, donde él pide que seamos liberados de la presente tristeza y gocemos de la eterna alegría. Son todos oremos, oraciones colectas sacadas del misal. Así que primera cosa, si es combate espiritual, Nuestra Señora. 3 Ave María, Salve Reina, colecta de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque claro, es ella quien nos conduce en la lucha espiritual. Desde el Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, capítulo 3 de Génesis. Apocalipsis, vi en el cielo una gran señal, mujer vestida de sol, vi en el cielo gran señal, dragón color de fuego, es lucha de la mujer y el dragón. Así que si es combate espiritual, Nuestra Señora empieza ese combate. Pero lo que me dejó bastante edificado es de ver las demás oraciones que él hace a los padres rezar. Es combate espiritual, así que primera oración, misa por la remisión de los pecados, sacado de la misa por la remisión de los pecados. O sea, primera cosa es entender que somos pecadores. Vas a combatir espiritualmente. Primer acto que tienes que hacer es de humildad. Aquello que dije en la primera clase, San Miguel, ¿quién como Dios? Yo no soy nada. Soy pequeño. Así que pégate en el pecho, somos pecadores. San Miguel Arcángel no es pecador, la Virgen María no es pecador, pero nosotros somos. Así que debemos pedir perdón. Así que él dice aquí, oh Dios, que a nadie repeles, pero antes con vuestra misericordiosa bondad os dejáis aplacar por la penitencia de los pecadores, por más culpables que sean, recibid favorablemente nuestras humildes oraciones. Iluminad nuestros corazones para que podamos cumplir vuestros preceptos. Así que lo primero que él dice es que estamos en el combate espiritual y el primer pecador somos nosotros. Mira la actitud espiritual distinta de decir, ellos están equivocados, nosotros ciertos. No, puso a los padres golpearse el pecho y decir, somos nosotros. Segunda oración, oración por la paz. Así que es un combate espiritual. ¿Y qué es lo que queremos con ese combate? Queremos la paz, no queremos combatir eternamente. Queremos la paz. Conceded a vuestros siervos esta paz que el mundo no puede dar. ¿Cuál es la actitud nuestra? Queremos conciliar con el mundo. Esa es la gran dificultad. ¿Tú quieres paz espiritual? No, pero es que yo no quiero que el demonio me venga a molestar. No quiero que las personas de mi casa que no son convertidas vengan contra mí. La actitud de las personas, ¿cuál es? Me voy a quedar quietito. No. La paz es fruto de un combate interior. Porque el mundo no... La paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. No como el mundo la da, os la doy yo. Cuarta oración. La oración por los enemigos. Y esta oración por los enemigos es fantástica. Mira, el Papa está hablando de enemigos, claramente está hablando de conspiración. Hay una encíclica suya antes de esas oraciones, 1846,
el 9 de noviembre de 1846, encíclica Qui Pluribus. Él habla con toda claridad de un sistema que es repugnante a la misma luz de la razón. Él habla de conspiraciones. Él habla, por ejemplo, de querer conciliar la iglesia con ese pensamiento de estas personas. Es como querer conciliar a Cristo y Belial. Imposible. Y desde entonces, ¿cuáles son los errores que él apunta? No distinguir más entre virtud y vicio, relativismo. Como dice Benedicto XVI, entre verdad y error, honestidad y torpeza, enseña que cualquier religión es igualmente buena para alcanzar la salvación eterna. Y dice así, desde entonces, una vil conspiración contra el sagrado celibato del clérigo. En 1846, las fuerzas anti-iglesia, después él va a identificar en la masonería, allá en 1873, él refuerza la excomunión de los masones que ya existía en la disciplina de la Iglesia con la encíclica Etsi Multa, y llama a la masonería y esas sectas que él llama, las llama de sinagoga de Satanás, con toda claridad. Esos son los enemigos identificados ahí. Mira la oración que él pide a los padres que hagan por los enemigos. Oh Dios, que amáis y conserváis la paz y la caridad, dad a todos vuestros enemigos la verdadera paz y caridad. Y para la conversión de ellos, dale a ellos la verdadera paz y caridad, concededles la remisión de todos los pecados, porque si no van al infierno. Concededles la remisión de todos sus pecados, y por vuestro poder preservarnos de sus insidias. Listo. Esas oraciones que estaban ahí en el final de la misa, colocadas por Pío IX en este combate espiritual. Después de la muerte de Pío IX, León XIII creyó que esas oraciones eran muchas cosas, 4 oraciones. Así que fue y hizo una oración más breve. Verás claramente que la cosa empobreció. Bien, estamos hablando de 1884 con León XIII, sucesor de bienaventurado Pío IX. Empobreció y al mismo tiempo enriqueció. ¿Por qué? Porque Pío IX le había pedido a los padres de los estados pontificios hacer eso. León XIII lo extendió a la iglesia del mundo entero. Todos tendrán que hacer las oraciones, pero quedaron más pobres, en el sentido de que esas 4 oraciones quedaron reducidas a una. Dios, nuestro refugio y fortaleza, atended las piadosas oraciones de vuestra iglesia. Quiero que noten ese tono poco belicoso, piadosas oraciones. Después el propio León XIII las cambiaría y transformaría piadosas a clamorosas, el grito de nuestra iglesia. Y conceded por intercesión de María, San José, apóstoles Pedro y Pablo, obtengamos con eficacia en las necesidades presentes lo que humildemente os pedimos. O sea, ¿fue para dónde eso? Así que ese asunto en el decreto que él firmó, colocando esto de aquí para la iglesia del mundo entero, él dijo cuál es la razón. Por cierto, decreto que firmó no, decreto de la Sagrada Congregación para los ritos que mandó a hacer. Él dijo, cuenta la historia de Pío IX, que pidió oración a los estados pontificios. Después viene León XIII y dice así:
El Papa León XIII juzgó oportuno hacer recitar por todo el mundo católico esas mismas oraciones modificadas en algunas partes, a fin de que el bien común de la religión cristiana sea solicitada al Todopoderoso por las súplicas comunes del pueblo cristiano, y por el incremento del número de suplicantes, los beneficios de la misericordia divina sean más fácilmente obtenidos. Y él dice que la razón de ser, por la cual Pío IX pidió, es obtener la misericordia de Dios reclamada por la dificultad y rigor de los tiempos. Así que la intención está ahí todavía, pero se puede notar que bajó el tono. 2 años después, como si León XIII hubiera tenido un arrepentimiento, él hace un nuevo decreto. Y en ese nuevo decreto ahora, él no solamente toma la misma oración y la hace más incisiva, como incrementa una oración a San Miguel Arcángel completamente belicosa, porque San Miguel Arcángel es el príncipe del combate. Así que mira, de repente León XIII quedó más combativo que Pío IX. ¿De dónde vino eso? Mira cómo quedó diferente. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, atended propicio los clamores, ya no es más piadosas oraciones, a los clamores de vuestro pueblo. Ahí viene la intercesión de Nuestra Señora, San José, Pedro y Pablo, y dice así: las súplicas que del fondo del alma os dirigimos por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. La cosa queda mucho más clara. Y ahí incrementa esta oración que no existía, que fue compuesta por él, la oración de San Miguel Arcángel. Ya conoces la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, en nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Mándele, Señor, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, por la virtud divina, o sea, por el poder de Dios, precipitad al infierno a Satanás y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para perder las almas. ¿Por qué ese cambio de tono en 2 años? De repente, el Papa que parecía, no, vamos a rezar, o sea, es como si dijera así, Pío IX quería ganar una cualidad de la oración, etcétera y tal. León XIII dice así, no, vamos a cambiar el número de orantes, que ahí ganamos en cantidad. Pero 2 años después él de repente quiere que esa gran cantidad que él convocó en el mundo entero empiece a luchar contra Satanás y haga con que la Iglesia tenga libertad y sea exaltada. Es porque nosotros estamos aquí frente a un combate demoníaco. Ese combate demoníaco parece haber sido una revelación divina recibida por León XIII. ¿Cuál fue esa revelación? ¿Qué es lo que pasó de verdad? Hay tanta historia rodando por internet. Vamos a ver eso con detalles. Pero en nuestra próxima clase, que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.